Hola, el día de hoy vamos a trabajar con el perímetro. Primero tenemos que saber qué es el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, es decir, es la medida del contorno. Te voy a presentar un ejemplo de cómo calcular el perímetro. Aquí tenemos un triángulo que tiene como medidas 9 centímetros, 13 centímetros y 6 centímetros. La fórmula de calcular el perímetro de un triángulo es lado más lado más lado. Es decir, vamos a sumar los tres lados de nuestro triángulo. Ahora vamos a sustituir los valores en esa fórmula. Perímetro es igual al lado que mide 9 centímetros más el lado que mide 13 centímetros y el lado que mide 6 centímetros. Sumamos esta cantidad y nos da un total de 28 centímetros. Es muy sencillo calcular el perímetro porque solamente tenemos que observar cuántos lados tiene nuestra figura. Ahora vamos a calcular el perímetro de un cuadrado que mide 4 por 4. Es decir, la fórmula del perímetro de un cuadrado va a ser lado más lado más lado más lado, porque cuenta con 4 lados. Y al sustituir los valores vamos a tener la fórmula así: 4 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros, que nos va a dar un total de 16 centímetros al sumarlos. Es importante saber que todos los lados del cuadrado son iguales, por ello se suma la misma cantidad en cada caso. Y es importante también saber que las medidas de las figuras irregulares son diferentes. El cuadrado es una figura regular, por eso sus lados son iguales. Ahora vamos a calcular el perímetro del rectángulo y el perímetro del pentágono. Lo que tenemos que hacer primero es observar cuántos lados tiene cada figura, si son iguales o si son diferentes. En el caso del rectángulo tenemos que dos de sus lados van a medir 20 centímetros y dos de sus lados van a medir 7 centímetros. Su fórmula va a ser la siguiente: lado más lado más lado más lado, porque cuenta con 4 lados. Y al sustituir los valores van a ser los siguientes: 7 centímetros más 20 centímetros más 7 centímetros más 20 centímetros, que al sumarlos me van a dar una cantidad de 54 centímetros. Para el pentágono vamos a observar en este caso que todos sus lados son iguales y que todos sus lados van a medir 4 centímetros. Y su fórmula va a ser la siguiente: lado más lado más lado más lado más lado, porque tiene 5 lados. Al sustituir los valores vamos a tener lo siguiente: 4 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros, que al sumarlos nos van a dar una cantidad de 20 centímetros de perímetro. O bien también podemos calcularlo con la siguiente fórmula: lado por 5. ¿Por qué vamos a multiplicar en este caso? Porque todos los lados son iguales. Entonces, al sustituir los valores vamos a tener la fórmula así: perímetro es igual a 4 centímetros por 5, que nos va a dar un total de 20 centímetros. Nos da la misma cantidad con ambas fórmulas, porque en este caso los lados miden lo mismo. Ahora te toca a ti. Vas a calcular el perímetro de las siguientes figuras. Las vas a dibujar en tu libreta, vas a poner cuál es la medida de cada uno de sus lados, y al calcular el perímetro debes de anotar la fórmula que vas a usar y al final poner el resultado del perímetro. Para el caso de la figura K, observamos que no hay medidas. Presta mucha atención.
Cada uno de los lados de esta figura va a medir 1 centímetro. Prepárate para calcular el perímetro de todas estas figuras y espero tus evidencias.